organícense por tamaño. Yo recuerdo que me organizaban así, ¿no? Por tamaños, van a entrar en fila, muy bien, ¿no? Y es como si entraran al aula, se les diera el link y ahí se agarran a sopapos, a puñetazo limpio, es decir, hacen cualquier cosa. Y claro, ¿cómo hacer conciencia? No, no tienen conciencia, porque además cuestionan que cómo, qué barbaridad. Entonces yo he tenido que salirme del chat. ¿Por qué? Porque si yo hago unidireccional el chat, entonces estoy atentando contra la libertad de expresión. Pero yo puedo decidir no participar en un debate. No, no sé si se capta, ¿no? Entonces hablamos de hacer conciencia. Claro que debemos hacer conciencia, pero miren ustedes cómo estamos completamente regulados por la pulsión de muerte, por el goce. No, pero qué barbaridad, No, entonces reclamamos, criticamos mucho y no hay una posición ético-política crítica. Me critico a mí mismo. A ver, pues si yo voy a moralizar, a ver yo mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y esta contribución que nos haces de tu experiencia de trabajo es, yo también he trabajado muy joven, buscando mis prácticas profesionales. Era una época en la que todo el mundo se buscaba las prácticas profesionales. Cuando estudiaba derecho, yo trabajaba en el juzgado. Entonces, lo mismo en mi época. Me voy a traer un poquitito de agua, por favor. Lo mismo en mi época también las las famosas aceiteadas, las famosas aceiteadas, ¿no? Pero en esa época no era tanto como ahora. Y obviamente en mi época de estudiante universitaria no era tan, es decir, era más que en la época de mi mamá. Aquí tenemos también acoso político contra mujeres. ¿Quién o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en ejercicio de su función político-pública y o de sus familiares? Por ejemplo, a la senadora Andrea Saonero le han hecho acoso político porque ella ha dicho, discurso especialmente protegido, yo soy lesbiana. Y ha sufrido acoso político por esa razón. Hasta la propia María Galindo en una entrevista la ha cuestionado, y la María Galindo es una mujer también lesbiana, pero le he dicho, ¿y tú desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? No hace eso una mujer que respeta la opción sexual de otra. No tenemos por qué meternos en la opción sexual de nadie, porque ni nuestra propia opción sexual es en esencia. No hay esencia de la opción sexual, es y punto, es un fenómeno acultural. Nadie tiene por qué sentirse culpable, no culpable, lo que fuera, no, nadie tiene por qué meterse con esa dimensión de vida privada, lícita. Violencia política contra mujeres. ¿Quién o quienes realicen actos o agresiones físicas, psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función eh, pública, ¿no? Omisión de declaración de bienes y rentas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas por particulares. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si la universidad contrata a una empresa para hacerle la limpieza, entonces se trata de un particular eh, eh, que está trabajando para una entidad pública, por lo tanto está como ejerciendo una actividad en el ámbito de la entidad pública, es decir, una función pública, ¿no? Concusión, la servidora o servidor o autoridad que con abuso de su condición o funciones directa o indirectamente exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente. Exacciones, cuando exigiere u obtuviere beneficios. Bueno, mira, la verdad es que si tú vas a pagar por la transgresión de tránsito, entonces aquí tenemos abuso de autoridad, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes. Por aquí está la cuestión con relación al Honorable Consejo Universitario y la declaración de estas 5 resoluciones emitidas como nulas por el Tribunal Constitucional. Por aquí, incumplimiento de deberes, ¿no? Nombramientos ilegales. Entonces, basta con ir siempre al Código Penal, siempre al Código Penal. No sé si he podido responder a la pregunta. ¿No? Entonces, los funcionarios públicos, cuando ejercen la libertad de expresión, solo tienen deberes, no tienen derechos, tienen cargas. ¿Qué significa eso? Que no había sido ninguna broma ser funcionario público. Caramba, que ser funcionario público había sido algo de mucha responsabilidad. No puede efectuar denuncias, debe efectuar, mejor dicho, denuncias de violación a los derechos humanos. No puede tapar. Porque el Estado es en términos de protección de los derechos fundamentales, el principal personaje. Y los funcionarios públicos son los que accionan la cosa pública, el Estado accionan la cosa pública. Aquí tenemos un Santos Quispe, gobernador de La Paz, se molesta por preguntas de los periodistas y abandona la entrevista. Aquí la entrevista a la doctora Jimena Mendizábal, porque ha sido intimidada, amedrentada por el órgano ejecutivo. Entonces, la Corte Interamericana de Justicia, luego de aplicar el marco jurídico interamericano al quehacer de los periodistas, luego al quehacer de los funcionarios públicos, aplica el marco jurídico interamericano al ámbito del trabajo de los medios de comunicación. Y ahí plantea la Corte que para que haya un buen trabajo de los medios de comunicación, debe haber pluralidad de medios y leyes antimonopólicas. Es decir, pluralidad de medios, que los medios de comunicación respondan a todas las orientaciones político-ideológicas y no a una sola. Y leyes antimonopólicas, que los medios de comunicación no estén concentrados en manos de pocos en términos económicos, como hay
pocas personas que tienen grandes fortunas, entonces evitar que esas pocas personas que tienen grandes fortunas se apropien económicamente de los medios de comunicación masiva. Ven, Matildita, ven, chiquitina, ven, perdón, un ratito, ven. Ven, amor, ven, ven, a ver, ven, amor, corazón. ¿Sí? Te voy a dar de comer. Querida, querida. Mil disculpas un ratito, es que está educadita. Corazón, ya. Listo, muy bien, Matildita, disculpe. Le voy a dar su pelo. Ven, ven, ven. Ven, querida. Ya. Nada más, nada más. ¿Ya? ¿No? Entonces tenemos que la Corte Interamericana dice que los estados no deben promover leyes que restrinjan la pluralidad de medios en términos de orientación política e ideológica y que los estados no deben promover leyes monopólicas, sino por el contrario, antimonopólicas, que no se permita la concentración de medios de comunicación en pocas manos económicas. Esto permite garantizar la libertad e independencia de los periodistas. Cuando la Corte Interamericana conoce un caso de violación de la libertad de expresión de un exmiembro de las Fuerzas Armadas, ahí entonces también aplica el marco jurídico interamericano refiriéndose a la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas, porque dice, en base al caso que conoce, que en las Fuerzas Armadas, sin embargo de haber sometimiento y obediencia, porque esa es la consigna, sometimiento y obediencia, el sometimiento y obediencia es conforme al cumplimiento de la normativa jurídica. No hay sometimiento y obediencia para cualquier orden. Por ejemplo, la orden que permite el genocidio, el asesinato, conculcar el derecho a la integridad física. Ahí no puede alegarse sometimiento y obediencia. Cuando la orden que superiores dan a los inferiores es para violentar los derechos humanos, ahí se ejerce la libertad de expresión. Y además se tiene la obligación de denunciar esos hechos. Perdón, un ratito. Como ven, a muchos de ustedes les va a parecer, ay, pero todo esto parece ahí idílico. Pero es que la norma jurídica, el derecho entendido como conjunto de normas jurídicas es completo deber ser, no es hecho, es ideal. Estos son los ideales, como cuando en la familia tus padres te dicen, hijitos, en la Navidad lo más importante es estar juntos, el amor entre hermanos, no los regalos. Lo más importante es la salud, querernos. Entonces son importantísimos los ideales, importantísimos, y de esa dimensión individual surgen todos estos ideales, ¿no? Entonces, el ejercicio de la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas es algo que se corrobora, no cuando hay subordinación y constancia para materializar
una orden que indica violentar los derechos humanos. No sé si he expresado bien, no, creo que he expresado mal. La libertad de expresión en las Fuerzas Armadas se evidencia cuando la orden que indica violentar los derechos humanos es expuesta por el miembro de las Fuerzas Armadas, es expuesta, denunciada, entonces tiene derecho a salir de la subordinación y constancia y ejercer su libertad de expresión denunciando esa orden que indica violentar los derechos humanos. Sí, sí. Licenciada, ¿cómo está? Respecto a esto de la libertad de expresión y más que todo cuando se mira lo que son los derechos humanos, hasta donde tengo entendido, tienen su propia manera de organizarse, tienen su propio juez, digamos, por así decirlo, las Fuerzas Armadas, y después se va a la instancia ordinaria, vaya. Siempre tiene que pasar previamente por esta clase de juzgado de los militares y después pasar a nivel penal, o puede ir directamente a nivel penal. No, directamente a nivel, al ámbito penal, porque lo que tienen las Fuerzas Armadas es lo que tienen todas las instituciones. Todas las instituciones deben tener un régimen disciplinario, sus propias normas disciplinarias. En la universidad, por ejemplo, todavía está en revisión el Código de Ética Disciplinaria y el código que va a regular el funcionamiento del tribunal disciplinario, porque no tenemos tribunal disciplinario. Entonces, lo que ha acontecido, para que puedan entender un poquito, voy a hacer la analogía. Entonces, como estamos en la universidad, un poquitito nos puede ayudar a ubicarnos. Por ejemplo, el acoso sexual de chicas, ya realizada por algunos docentes, no todos los docentes. El acoso sexual hay en todas partes, pero eso no significa que deba ser normalizado, ¿ya? El acoso sexual está tipificado en el Código Penal. Lo que ha acontecido en todas estas décadas en las que no ha habido tribunal disciplinario es que no se ha podido sentar denuncia del acoso sexual para promover su investigación disciplinaria y su juzgamiento disciplinario. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la ley SAFCO, todas las entidades públicas deben tener sus instancias de vigilancia disciplinaria. Es decir, todas las entidades deben crear su código de ética o disciplinario, código disciplinario y su respectivo tribunal disciplinario, que no es un tribunal judicial, para juzgar faltas o transgresiones que perturban primero que hay que tipificar estas faltas o transgresiones, que no son delito, pero a veces estas faltas y transgresiones también son delito. Por ejemplo, los docentes no podemos imponer a los estudiantes, eso está en una resolución, no me acuerdo si es de Honorable Consejo Universitario o es una resolución rectoral, pero los docentes no podemos obligar a los estudiantes a comprar nuestro libro. Si yo he publicado un libro, no les puedo obligar a comprar ese libro. No podemos obligarlos a ir a actividades imponiéndoles un costo. Por ejemplo, una conferencia, una exposición de film, de cine, obra de teatro, no podemos. ¿Ya? Entonces, esa resolución nos prohíbe determinadas conductas, y si se realizan esas conductas, a pesar de la prohibición, se entiende que esto perturba el buen funcionamiento de la entidad, y la entidad tiene por objeto dar el servicio de educación superior. Pero eso que hace el docente, que está prohibido por esa resolución, perturba el buen funcionamiento. ¿Ya? Otra cosa es que el docente quede con los estudiantes en realizar alguna actividad. ¿Sí?
Por ejemplo, vamos a realizar esta actividad, pero que haya consentimiento de los estudiantes. ¿Ve? Y no me refiero a un semblante de consentimiento, sino que realmente haya consenso. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido con esta conducta que perturba el buen funcionamiento de la entidad pública que da el servicio de educación superior? Un ratito. Matildita, ven Matildita, creo que estás buscando de mi amor. Entonces resulta que en las aulas universitarias hay algunos docentes que, bueno, que tienen una conducta que no solamente perturba el buen, el buen funcionamiento de la entidad pública, ¿no es cierto? Porque indispone al resto de los estudiantes. No todos festejan eso, ¿no es cierto? Las chicas se sienten incómodas, los chicos también, no saben qué hacer, ¿no? Entonces perturba el buen funcionamiento de la entidad pública. Sino que además constituye delito. Es un delito tipificado por el Código Penal. Entonces, de acuerdo al derecho, debe realizarse un proceso disciplinario cuando se denuncia y debe haber una entidad, un tribunal disciplinario para receptar la denuncia de la víctima. El tribunal disciplinario va a hacer las investigaciones del caso y va a llevar adelante el proceso disciplinario para terminar en una resolución disciplinaria. Ese tribunal debe realizar eso sin menoscabo de la denuncia que se plantea en el Ministerio Público, porque el acoso sexual es un delito ordinario y el Ministerio Público es la entidad llamada por ley para investigar la comisión de ese delito por cuerda separada del tribunal disciplinario, por cuerda separada, porque nada tiene que ver el ámbito judicial con el ámbito disciplinario. Nada tiene que ver. Sin embargo, que de acuerdo a la teoría penal, tanto las transgresiones disciplinarias como los delitos pertenecen a materia penal. Una transgresión disciplinaria solamente puede ser cometida por una persona de carne y hueso. Eso con mi pizarrita de open board podría explicarles, pero como ya estamos, lo que quiero es terminar con las diapositivas, después me voy a perder con la pizarrita. Bueno, entonces fíjense ustedes que es lo mismo en las Fuerzas Armadas. No es que, porque si no sería un subestado dentro de otro estado, las Fuerzas Armadas, una especie de subestado, no. Entonces ellos tienen su justicia militar, pero ¿qué es una justicia disciplinaria? Pero lo mismo que en la universidad muchas veces puede acontecer ahí adentro, cosas, es decir, se pueden suscitar acciones humanas que también tienen tipificación penal. Entonces, que amerita no solamente un proceso disciplinario, sino también un proceso judicial. Y el Ministerio Público se ocupa de la primera parte, de hacer las investigaciones. Si el Ministerio Público encuentra indicios, parece muy probable que ha cometido este delito, entonces emite resolución de acusación ante un tribunal ordinario penal. Pero si no encuentra, dicen, no hay suficientes indicios que nos hagan pensar que es muy probable de que haya cometido, entonces emite resolución de sobreseimiento. ¿Sí? Bueno, si emite resolución de acusación, acusa ante un juez en materia penal y acciona para producir prueba. Recién en juicio, recién se lleva a cabo el juicio. ¿Ya? Entonces va por ahí.
Va por ahí esta cuestión, no sé si ayuda a entender lo que ocurre en las fuerzas militares. Porque es evidente, puede llegar un gran, eh, diremos, puede darse que un gran comandante general, no sé, diga que no, nada tiene que ver la justicia ordinaria con la justicia militar, pero no es cierto, eso no es cierto. No es cierto, es la versión que acabo de darles, es la versión, porque el derecho requiere pues de técnicos del derecho, de técnicos. Es como si ustedes quisieran operar del vesícula a su compañero que está al lado, o a su hermanito, o a su primito, o a su mamá. No, ¿no es cierto? Entonces hay que dejar todo para los técnicos, para los que tienen formación profesional en eso. Ya, a ver. Estas son las ya. Otro tema que es trascendental, otro tema, la Corte Interamericana de Justicia también conoce un caso de violación de la libertad de expresión en procesos electorales. Este es el Canese, este es el caso Canese versus Uruguay. Bueno, y por ese caso, ven, Matildita, ven, por ese caso termina diciendo esto la Corte Interamericana, aplicando el marco jurídico interamericano a los procesos electorales, especialmente en los procesos electorales no se puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión. No se puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Si en general para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y la limitación no puede ser de la misma amplitud jurídica que el derecho a la libertad de expresión, ni mucho menos mayor, de la misma amplitud, sino que la limitación debe ser muy pequeña, en procesos electorales no debe limitarse. Entonces, los contendores se van a calumniar, injuriar, difamar. Sí, dice la Corte, sí, eso es necesario que el pueblo vea para decidir por quién votar. Incluso eso es necesario que el pueblo vea. Por eso no debe restringirse el ejercicio de la libertad de expresión. Y nosotros tenemos una ley del régimen electoral que prohíbe la publicidad, perdón, la propaganda electoral ofensiva. Y la Corte Interamericana dice, especialmente en procesos electorales no hay que limitar. Hay que dar libertad al discurso, al debate político. Libertad en las controversias políticas. Debe haber el mayor nivel de tolerancia y escrutinio, porque el pueblo necesita ver incluso eso, escuchar eso, que se insultan, que se hacen gestos, para decidir finalmente por quién votar. En conclusión, esta es la última diapositiva, la legislación boliviana regula la libertad de la legislación boliviana que regula la libertad de expresión es armónica con el Pacto de San José de Costa Rica, por eso es importante primero llevar los estándares para después analizar algunas partes de la legislación. ¿Ya? Antes llevábamos toda la ley de imprenta, toda la ley de derechos de autor, todo, gran parte de la ley del régimen de telecomunicaciones, pero ahora no se puede. Aquí, por favor, ustedes tienen aquí, esto es lo que tienen que ver este fin de semana. Un momentito, un ratito. Copiar URL del video. A ver, legislación. ¿Y dónde estoy? A ver.
Ya. Licenciada, una consultita antes de que continúe. Claro que sí, dime. ¿Cómo nos podría proteger tal vez este artículo que dice la libertad de expresión contra la ley Mordaza que nos quería imponer el gobierno, ¿no? A todos los periodistas en Bolivia. Lo que pasa es que recuerdan ustedes que con la pizarrita de Open Board yo dibujé la fórmula, el derecho interno está debajo del derecho internacional en el tema de derechos humanos. Entonces lo que hay que hacer es agotar ir a todas las oficinas del Estado para reclamar que no se puede hacer esto. Una vez agotado todo ese recurso, uno puede acudir a la Corte Interamericana de Justicia, pero antes está la Comisión Interamericana. Es decir, para llegar a la Corte, primero la etapa previa es en la Comisión, para arreglar de buenas componendas ese hecho del cual se hace un reclamo y la comisión le pide explicaciones al Estado. Cuando no se puede arreglar ahí ante la comisión, recién se judicializa, pero es una judicialización internacional. ¿No? Entonces, son trámites largos que duran años, pero basta con iniciarlos y además todos los días ustedes, yo, por el control de convencionalidad, tenemos la obligación de materializar esto. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un medio de comunicación masiva, control de convencionalidad. Control de convencionalidad en Bolivia. Aquí está. El control de convencionalidad consiste en la confrontación y en su caso la expulsión del derecho interno boliviano de aquellas normas que vulneren la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero aquí está el control de convencionalidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está. Control de convencionalidad. Este es el control de convención. ¿Qué quiere decir en pocas palabras control de convencionalidad? Que no podemos hacer lo que nos viene en gana. Que el derecho internacional en materia de derechos humanos, el marco jurídico interamericano en materia de libertad de expresión, regulación de la libertad de expresión, se impone. Y si el Estado hace algo diferente, entonces surge la obligación internacional del Estado. Tiene que responder. Porque con la producción de normas que atentan contra la vigencia de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos, entonces surge la responsabilidad internacional del Estado. ¿Ya? Y esto también lo explicaba el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, a ver si mañana es sábado, y mañana lo que quiero es que trabajen esa conferencia y por supuesto vuelvan a escucharla a Catalina Botero. Esta vez, cuando la escuchen a Catalina Botero, la van a escuchar con más fluidez, pero la persona que no ha estado en clase no la va a entender a la Catalina Botero. Tampoco va a entender lo que dice el juez Manríquez, ¿no? No sé si he podido responder. Sí, licenciada, muchas gracias. De nada, Romina. Miren que estos no son temas que no tienen importancia. Todas sus asignaturas son importantes, absolutamente todas. Pero es probable que algunas asignaturas sean realmente aquellas que
que les permitan moverse mejor en la vida. Cuando tengan hijos y tengan que reclamar porque un docente o un profesor de sus hijos los ha maltratado, van a tener que acudir al reglamento del colegio. Ese reglamento tendrá que estar conforme al código niña, niño y adolescente. Si tienen nociones básicas correctas del derecho, entonces es fácil que puedan ubicarse, pero si no, va a ser a trompadas. Va a ser a trompadas en el sentido de caer en cuenta que no funcionaba de esta manera, que no funcionaba de la otra manera. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, un momentito. Estoy entrando a mi Office 365 de la universidad. Un ratito, Office, presentación. A mí me encantan estas cositas, poder ir rápido a una película, rápido a esto, rápido a lo otro. Vamos a ver aquí. Un ratito. Otra vez, esperen. PowerPoint, aceptar. Ay, caramba. Un momentito, lo que pasa es que... ¿Cómo es esto? Cancelar. Ya, un momentito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, alguna... PowerPoint. Aquí, muy bien. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. Usted había mencionado que tenía que haber pluralidad de medios, o sea, que los medios no tendrían que pertenecer a algunos dueños, digamos, o sea, no tendrían que estar solo en manos de algunas cuantas personas. ¿Qué entidad es la que regula esto? ¿Qué entidad del Estado es la que regula si es que quiénes son los dueños de medios y eso? En Bolivia tenemos la ley general de telecomunicaciones, ¿ya? Y tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, pero tenemos nosotros una autoridad de telecomunicaciones, que tiene que aplicar la Ley General de Telecomunicaciones. Gracias, Lizy. ¿Ya? Entonces, estoy buscando aquí. Un momentito. Tiene que estar en legislación. Aquí. Un momentito. Legislación. Tenía un ratito, discúlpenme. Aquí está. Esto. Normas marco jurídico. Ya, ven aquí. Ya está, aquí. Vamos a escuchar un poquitito
porque estaba queriendo abrir, no estoy pudiendo, no sé qué ocurre. No entiendo qué ocurre. Ya, vamos a escuchar un poquito a Catalina Botero, ¿les parece? O mejor esta del juez Manríquez, este. Entonces, este es un foro sobre el derecho a la libertad de expresión, una mirada del sistema interamericano. Este es el juez Manríquez, me encanta el juez Manríquez. ¿Se ve? Licenciada, no se puede escuchar. Ay, Se ve, licenciada, pero no se oye. ya, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya recuerdo qué tenía que hacer. A ver, tengo que ocultar, tengo que dejar de presentar. Un momentito, ahora presentar pestaña, foro aquí. Ya, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Se ve, a ver, ¿se escucha? De las actividades del tribunal. Hoy día Sí, licenciada, ¿se escucha? audiencias del tribunal Ya, un momentito, ya está. Ahora sí. 2020 ha fortalecido su comunicación pública con la incorporación de Matías Ponce como encargado de comunicaciones, y eso ha generado un proceso muy importante de difusión de las actividades del tribunal. Hoy día las audiencias del tribunal son seguidas por miles de personas en streaming, pero además las audiencias del tribunal... Se refiere a la Corte Interamericana de Justicia. ¿Ya? Se refiere a la Corte Interamericana de Justicia. Son recogidas como información de primera línea por los medios más importantes del mundo, por las cadenas más importantes. Y esto es trascendente porque esta intercomunicación del tribunal con su público, que son los pueblos de la región, los pueblos de América, los 20 países que reconocen su competencia, esta vinculación hace a fortalecer al tribunal desde el punto de vista de que el conocimiento de sus decisiones lo hace mejorar en legitimidad y en reconocimiento por parte de todas las personas, inclusive como forma de como forma de acceder a la justicia interamericana a través de la difusión de las actividades de la Corte. Por eso es tan importante para nosotros desarrollar tareas con periodistas, es tan importante desarrollar todo lo que sea comunicación y, como ya lo veremos, es tan importante toda la cuestión vinculada con el derecho de la libertad de expresión, ¿verdad? Digamos que a continuación hacer una breve referencia a lo que hoy estamos conmemorando. Hoy, casualmente hoy hace 30 años que se emitió la declaración de Windhoek por parte de la UNESCO, que para el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista, y se instituyó esta fecha para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa. Es importante porque se considera que en este día es la oportunidad de conmemorar los principios fundantes de la libertad de expresión, un derecho que viene expresado ya desde los primeros documentos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Africana de los Pueblos, y ese derecho que es universal y que es esencial al Estado democrático de derecho, como luego veremos, tiene un escenario, todos los 3 de mayo, para evaluar cuál es la libertad de prensa a nivel global, a nivel regional, como en el caso de América, la defensa necesaria de los medios de comunicación de los ataques contra su independencia, sean cuales sean estos medios de comunicación,
Y un elemento que adquiere especial relevancia en este contexto americano, que es la situación de seguridad de parte de los periodistas. Y a mí me parece que para hacer una visión de coyuntura, es bien importante considerar qué fue lo que la Corte Interamericana, en su declaración del 9 de abril del año pasado, alertaba en cuanto a los problemas derivados de la pandemia. Y allí la Corte decía que estos problemas debían ser encarados y atendidos del punto de vista de los estados en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y teniendo en cuenta los estándares creados por la jurisprudencia de la Corte. Y la Corte destacó en esa declaración la esencialidad de información veraz y fiable, así como la necesaria garantía del acceso a Internet por parte de todas las personas. Alertó respecto de los riesgos de la tecnología de vigilancia, señalando la necesidad de su uso limitado y proporcional a las necesidades sanitarias, garantizando que ello no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privación y la necesidad de vigilar y estar atento al manejo de los datos personales que se fueran recabando con motivo de esta tecnología de vigilancia. Finalmente, la Corte señaló que la importancia del acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia. Y esto es bien importante porque acceso a la justicia y mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos humanos constituyen las áreas en las cuales se hace efectivo realmente el control por parte de la ciudadanía de la actuación del Estado. Y la Corte destaca la necesidad de que se proteja particularmente la actividad de periodistas y de las y los defensores de los derechos humanos, a fin de que ellos estén en condiciones de monitorear medidas que puedan afectar los derechos humanos. En síntesis, la Corte hace ya un año hacía una alerta sobre un fenómeno que luego se conoció como desinfodemia, vinculado con la falta de información veraz y fiable, alertaba sobre las tecnologías de vigilancia y alertaba también sobre estos dos elementos que deben estar en conjunto y que son esenciales en una sociedad democrática, que son el acceso a la justicia y la libertad de expresión y sobre todo la cuestión de la seguridad de los periodistas. Seguridad de periodistas que se puede analizar en los casos más graves a través de la jurisprudencia de la Corte, como hemos visto en aspectos, por ejemplo, que tienen que ver desde su vida, su integridad personal, el hecho de periodistas que son obligadas y obligados a desplazarse dentro de sus territorios, verdaderos desplazamientos forzados por expresar su opinión, por expresar, por dar información libre y que finalmente son acosados de manera que no puedan seguir cumpliendo con su función, porque en definitiva todo ataque a periodistas lo que busca es la autocensura y acallar su voz. Entonces, esta cuestión de la seguridad de los periodistas siempre ha sido motivo de preocupación especial por parte de la Corte. Yo quiero hacer en segundo término una referencia a la trascendencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el ejercicio de la función de los periodistas y las periodistas. ¿Cuál es la trascendencia en general que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, desde el año 2006 la Corte ha venido consolidando el concepto de control de convencionalidad, que en esencia el control de convencionalidad del que nos estábamos refiriendo, ¿no? En materia de regulación de la libertad de expresión. En realidad dice que cuando un Estado adhiere a la Convención Americana, todos sus órganos internamente, cuando actúan, deben ajustar su actuación conforme a la Convención Americana, conforme a lo que dice la Convención Americana
y a lo que la Corte Interamericana interpreta de la Convención Americana, sea a través de sus fallos en asuntos contenciosos o a través de las opiniones. Es decir, el Estado, cualquier Estado del hemisferio americano tiene que tener sus tribunales de justicia, sus oficinas, sus departamentos, todos funcionando en la lógica de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero además nosotros, el control de convencionalidad dice que es nuestra obligación de los particulares, pero no me estoy acordando si también dice eso. A ver. Opiniones consultivas. Por lo tanto, lo que la Corte dice se vuelve material fundamental como elemento controlante de las actuaciones del Estado en lo interno. Y debo destacar que en el Uruguay, la ley 18.515, modificativa de la 16.099, en su artículo 3, y la ley de medios, la 19.307 de diciembre de 2014, en su artículo 2, claramente dice que son principios rectores para interpretación y aplicación de la ley las disposiciones consagradas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, dice, se tomará en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lógicamente se hace la referencia a que esto es a reserva de que el derecho interno prevea una norma más amplia de protección del derecho a la libertad de expresión. O sea que sé que no solamente hay público de Uruguay, digo que en Uruguay la cuestión del control de convencionalidad respecto de las leyes más importantes sobre libertad de expresión está establecido como un imperativo legal que debe ser exigido al sistema de justicia cuando tiene que intervenir en temas vinculados con libertad de expresión. Por otra parte, a nivel general de aquellos países que aceptan la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto lo que dice la Corte en sus opiniones consultivas como lo que dice la Corte en su jurisprudencia en los casos contenciosos, resulta obligatorio para todas las instituciones del gobierno local, del Estado nacional. Por lo tanto, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, fundamentalmente el Poder Judicial, a través de sus sentencias, deben hacer un control de convencionalidad, procurando que no haya actos internos de distinto tipo, y vaya si son importantes en materia de libertad de expresión, las sentencias que dicte el Poder Judicial, e inclusive algunos actos administrativos que dicten los gobiernos, a los efectos de que aplicar estándares de libertad de expresión que se adecuen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, destacada la trascendencia, yo siempre cuando tengo que hablar de libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hago referencia a un documento que es el primero que la Corte dicta sobre esto, que es la opinión consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985, también denominada colegialización obligatoria de periodistas. Aquí lo que Costa Rica le pregunta a la Corte, si una ley que impone para el ejercicio del periodismo el registro obligatorio en un listado que lleva adelante un colegio público de periodistas, es conforme a la convención o no. La Corte tiene la oportunidad, por primera vez en su historia, había empezado a funcionar en 1979, de ingresar al desarrollo de la libertad de expresión. Y la Corte dice, en esta opinión consultiva, que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición
para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Y esto es, como vemos, una afirmación contundente que hace la Corte, o sea que, y todos sabemos que los regímenes autoritarios lo primero que hacen es intentar controlar y silenciar a la prensa libre, a los efectos de manejar la información pública, y de esa manera, a través del manejo de la información pública, lo que se hace es restarle libertad a la población, a los pueblos de esos lugares, porque justamente si no hay correcta información, no hay una buena información, como dice la Corte, la sociedad no puede ser plenamente libre. Este es el valor primordial, capital, central de la libertad de expresión a criterio de la Corte Interamericana. Y la Corte dice, refiriéndose a la cuestión que tenía que resolver, que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. Por lo tanto, el ejercicio del periodismo involucra realizar actividades que están definidas en la libertad de expresión. Y digamos que en toda su jurisprudencia, la Corte ha destacado el rol fundamental que cumplen los y las periodistas, ha destacado la necesidad de preservar a quienes ejercen el periodismo contra cualquier tipo de presión, y, por ejemplo, la Corte ha señalado que el Estado tiene un deber especial de protección, un deber reforzado de protección respecto de los y las periodistas. Esto quiere decir que cuando un periodista resulta atacado, el Estado tiene un deber de diligencia especial de proteger para que su derecho a la libertad de expresión no se vea afectado y otros derechos no se vean afectados, y en el caso de afectación tiene la obligación de, con la debida diligencia, de realizar todas las investigaciones del caso. Debo citar casos vinculados con violencia contra periodistas: Graniero Campo contra Venezuela, Peroso contra Venezuela, tal vez el más conocido, Vélez Restrepo contra Colombia, y también un caso que, aunque no es directamente libertad de expresión, sí tiene como víctima un periodista, que es el caso Herzog contra Brasil. ¿Qué es lo importante en este deber de protección respecto de los periodistas? Lo importante es que la Corte señala que frente a cualquier ataque a una persona que ejerza la función de periodista, es decir, el principal foco de investigación, porque es el principal elemento de riesgo, es el análisis de cuál es la relación entre la profesión de periodista y el ataque recibido, y la consecuencia de ese ataque recibido. Y este es un factor esencial. En Herzog, por ejemplo, un periodista que va a citar Bueno, entonces este fin de semana van a trabajar esta conferencia y nuevamente la conferencia de Catalina Botero. Les he enviado yo al WhatsApp tres conferencias, al chat tres conferencias. Una de ellas ya la han visto, de Catalina Botero. Ya pueden ver otra vez a esa conferencia de Catalina Botero o cualquiera de las otras dos, o si quieren las tres. ¿Está bien?
Sí, sí. Listo. Otra cosa que les quiero decir con relación a los exámenes. Sé perfectamente que las notas, hay buenas notas, ¿no? También hay malas notas. Yo tengo 4 hijos. Uno de ellos ha decidido hacer el menor de ellos, una maestría. Tengo que enviarle sus papeles porque no está en el país. No saben la alegría que tengo, ¿no? Cuando yo los veo a ustedes me recuerdan a mis hijos. Yo quisiera y siempre quiero lo mejor para ustedes, pero sé perfectamente que la formación profesional es un activo que nadie les va a quitar. No es susceptible de robo. Y es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos. ¿Qué cosa? El gusto por obtener formación profesional es la mejor herramienta para vivir en esta vida. No tienen que correr. Quien se ha sacado mala nota, es decir, es algo que no podemos retrotraer porque las cosas también tienen plazos, tienen tiempos. Y yo entiendo que esta es una época que los hace correr, ¿no? Es evidente que tienen que ir con calma, pero también haciendo las cosas bien, ¿ya? Lo que les he dicho ahora es lo que siempre les he dicho con mi esposo a mis hijos y lo que le he dicho a mi hija que va a iniciar el máster porque terminó de estudiar ya el año pasado, ¿no? Entonces, no hay otra, yo no puedo estudiar por ella, ¿no? Nadie puede estudiar por ustedes y imagínense, ella no puede hacer ningún tipo de fraude, de chanchullo, porque si lo hace, si presenta algún trabajo que obviamente que va a ser expulsada de la universidad, ¿ya? Entonces, las normas de regulación del trabajo académico son para todos, ¿no? Eso es todo lo que les quería decir. Y por supuesto, siempre tienen en mí una persona que está para ayudarlos intelectualmente. No entienden algo, entonces yo les puedo explicar. Tienen alguna dificultad, está muy bien, pero no cuenten conmigo para hacer las cosas fáciles y convertirlas en un contenido de Instagram. Porque lo que está sucediendo en el mundo es que para los centros de poder, esos centros económicos de poder, mejor si ustedes no estudian. Mucho mejor si no estudian, porque se van a convertir en simples consumidores, ¿no? Y van a tener trabajos, esporádicos, inestabilidad laboral, y eso que para el profesional ya hay inestabilidad laboral, con mayor razón para el que puede ser rápidamente sustituido porque no tiene formación profesional, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces, un abrazo. Rudy, Jeremy, Katia, ¿sí? Ah, perdón.